Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy antes de comenzar, os quiero comentar que habréis visto que en la pestaña Comunidad he anunciado que el día 8 de marzo, el sábado 8 de marzo, en Guadalajara, Madrid, estaré dando una masterclass en persona en el Centro Estético Belén Nogueras y su precio es de 90 euros y será una masterclass de alrededor de 6 horas, aunque todos los detalles os voy a dejar aquí la página web y el WhatsApp de la organizadora de Belén para que os pongáis en contacto con ella y, y os los den. Las plazas son limitadas, así que si queréis participar, ir poniéndose en contacto con ella y me encantaría que veros allí. La clase es una introducción a una masterclass, que es una introducción breve, por supuesto, porque en una masterclass de un día no se puede hacer mucho más, a los arcanos mayores, ¿de acuerdo? Así que para más información os remito al WhatsApp y a la página web que os aparece aquí abajo. También podéis buscar el Instagram de ella. ¿M? Y de Belén Nogueras Estética, y ahí encontraréis todos los datos. Dicho esto, empezamos con el vídeo. El vídeo de hoy es un tema que digamos que ya hemos revisado en otro vídeo bastante antiguo, que se llama las preguntas al tarot. Lo que pasa es que este es un tema que me sacáis a menudo mis alumnos, mis seguidores, sobre cómo se debe preguntar al tarot, si se debe preguntar al tarot y cómo. Entonces he decidido hacer una actualización de ese vídeo, que además es bastante antiguo, y un poquito poneros al día de todo lo que opinaba entonces, opino ahora, que es básicamente lo mismo, pero con variaciones, y profundizar, sobre todo profundizar en el tema. ¿M? Lo primero es el hecho de que si son necesarias las preguntas, porque hay gente que cree que al tarotista no se le debe preguntar, que no hay que hacer preguntas, em, que mejor que el tarotista te lo adivine todo, que no sé qué. Para mí sí son necesarias las preguntas, o sea, sí que lo son. O sea, yo no soy vidente, ya os lo he dicho muchas veces, yo soy intuitiva, yo no veo la mente ni el futuro en visiones ni nada de esto, entonces yo necesito contexto cuando se me pregunta. Entonces, para mí es necesaria un contexto, unas preguntas concretas. Si hay gente que piensa que es bueno empezar la consulta con una tirada general para ver lo que trae el consultante, como María del Mar Tor y otras autoras opinan eso. Yo personalmente no lo hago. Me parece muy bien quien lo haga, me parece estupendo, pero yo personalmente no lo hago. Y la tirada general sí que si me la pide el consultante yo se la hago, pero yo en principio prefiero preguntas. Las preguntas me ayudan a concretar porque estamos trabajando con un lenguaje simbólico, un lenguaje de símbolos. Y entonces lo un símbolo, no solo en el tarot, sino en cualquier contexto, puede tener múltiples significados. Pensemos, por ejemplo, en las palabras son polisémicas, las palabras que tienen muchos, 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 muchos sentidos. Pues la palabra pata, que es la pata de un animal, la pata de una mesa, la hembra del pato. Entonces, cualquier palabra que tengan varios significados, si no tenemos un contexto, no sabemos a qué se está refiriendo. ¿M? La palabra presa, que puede ser una mujer que está en la cárcel, que puede ser una pieza que para brochar la ropa, que puede ser un desto de agua o una obra para retener el agua, puede ser muchísimas cosas. Entonces, ¿en qué concepto, a qué se está refiriendo? El contexto nos lo dice. Entonces, digamos que necesitamos contexto para poder entender mejor la palabra eh, a la que nos estamos refiriendo, y lo mismo pasa con el tarot, que es un lenguaje de símbolos
y por tanto necesitamos que la pregunta tenga un poquito de trasfondo y además una pregunta concreta. Y esto me lleva a cómo deben ser las preguntas que hacemos al tarot. Pues hay como, digamos, 4 puntos que para mí son importantes. El primero es, que ya me refería antes a él, es que tenga explicación previa, es decir, un poquito de contexto. No se trata, aunque a veces os lo harán, y debéis permitirlo porque también el consultante viene y se desahoga un poquito con nosotros y eso no es malo. Una explicación que no sea muy larga o que lo sea, como el consultante prefiera, recordándole que tiene un tiempo limitado normalmente para consultarnos y que se le puede ir en explicar, así que mejor ir un poquito al grano, ¿no? Que nos den una explicación previa de la situación. Si es necesaria, a veces no lo es. Si el consultante no quiere darla, tampoco hay que forzarle. Dejemos que las cartas hablen y las cartas nos den el contexto. Va a costar más, pero a ver, pero una explicación previa, eso es importante, o un contexto. Me ha pasado tal cosa y por tanto quiero saber si, más o menos, sería un ejemplo. Que sean claras y concisas y específicas. Claras, concisas y específicas. Es decir, que sean, que vayan al grano, que sean clarísimas y que no sean enredosas, ni vagas, ni ambiguas, porque esto es una cosa que suelen decir muchos expertos en tarot. Si el consultante no sabe lo que quiere preguntar, el tarot tampoco va a saber lo que le quiere responder. Es decir, el tarot responde a las preguntas que se le hacen, eso yo siempre le digo. Por eso no se te va a poner a hablar de embarazo en mitad de una pregunta de trabajo, a no ser que sea completamente relacionado. Eso es una cosa que yo suelo decir. Entonces, para que el tarot conteste de forma clara hay que preguntar de forma clara. Eso muchas veces os va a llevar a vosotros como tarotistas a reformular las preguntas que se os hagan, porque los consultantes, los pobres, vienen muchas veces nerviosos, preocupados, no se aclaran y muchas veces vais a tener que decir, que yo lo hago todos los días, decir, pues entonces a lo que tú quieres saber es esto, esto y esto, y él te dirá sí o no. Entonces, tendréis que reformular muchas veces. El tercer punto sería que incluyan normalmente una partícula interrogativa. A eso volveremos al final del vídeo. No necesariamente, porque las preguntas de sí o no no la van a incluir, evidentemente, pero es muy bueno que se pregunte. Esto de que incluyan una partícula interrogativa parece una tontería, pero es que eso y ayuda a que la pregunta sea lo del punto 2, concisa. ¿Cuándo? Teniendo en cuenta que el tiempo en el tarot es difícil de determinar esto del cuándo, teniéndolo en cuenta siempre, ¿cuándo más o menos pasará tal cosa? ¿Qué puedo hacer para? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Por qué me ha ocurrido tal cosa? ¿Para qué me ha ocurrido tal cosa? ¿Cuál es el sentido que tiene esto en mi vida? ¿Dónde puedo ir para resolver tal problema? La partícula interrogativa ayuda a concretar. Por eso es una gran idea que decirle al consultante o cuando nosotros formulemos la pregunta, intentar que empiece con una partícula interrogativa. Es un truco personal que me parece muy, muy interesante. Y la última, que está relacionada con todo lo anterior y es súper importante, es que la pregunta sea proactiva. ¿Qué es proactiva? Proactiva es que el consultante pregunte algo en lo que él pueda intervenir, en lo que algo que él pueda hacer. Es una pregunta para generar una actividad en el consultante, no para que el consultante se siente y espere su destino pasivamente. Es decir, una pregunta sobre lo que él o ella pueden hacer. Es decir, ¿qué puedo hacer para encontrar el amor? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija que está muy agobiada con los estudios? ¿Dónde puedo acudir para que me resuelvan este problema?
¿Cómo puedo gestionar esta emoción con la que no sé qué hacer? Es preguntas con partícula, como hemos dicho antes, y preguntas proactivas. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo? ¿Dónde puedo yo? Ahora veremos más ejemplos de preguntas dentro de un momento en la conclusión del vídeo y veréis que tienden a incluir todo esto que hemos dicho. O sea, tienden a incluir todos estos factores que acabamos de tocar, estos 4 factores. Y bueno, y volviendo un poco a algo que he dicho antes de pasada, ¿qué pasa si el consultante no tiene clara la pregunta, que va a ser lo más fácil? Porque como digo, vienen nerviosos, vienen preocupados, vienen de los nervios, muchas veces vienen tristes, vienen confusos. Eh, ¿Qué podemos hacer para ayudarles en ese aspecto? ¿Qué pasa si el consultante no tiene clara la pregunta? Pues, como hemos dicho, o bien la reformulamos, o si incluso nosotros no tenemos claro cómo reformularla, hay un truco muy bueno que está, que está en un libro llamado Tarot Tips, de los esposos Amberstone. Os dejo por aquí el nombre. Es un libro muy bueno, relativamente fácil de conseguir en inglés, de tarot, de consejos sobre tarot. Ya aludí en el vídeo original de este tema, ya aludí al libro, pero os dejo por aquí el nombre. Dicen que una muy buena forma de ayudar a reformular es empezar por la respuesta. ¿Qué es empezar por la respuesta? Pues, digamos, decirle al consultante, ¿qué respuesta te gustaría que te diera el tarot en este caso? Por ejemplo, si está preguntando por el amor, eh, le puedes decir, ¿qué respuesta te gustaría que te diera el tarot? Y si dice, pues que voy a encontrar una persona amable, cariñosa, que me va a tratar mejor que mi ex. Y entonces tú reformulas la pregunta y dices, ¿qué puedo hacer para encontrar una persona mm, que me trate mejor que me han tratado otras personas en el pasado? ¿Qué puedo hacer para encontrar una persona que me haga feliz? Ah, es una forma de reformular. Normalmente no va a ser tan difícil, pero a veces los consultantes vienen perdidísimos, así que... Y bueno, y para concluir, os doy algunos ejemplos de buenas preguntas mm, que cubren esos 4 puntos que hemos visto y que pueden ayudar al consultante a ser mejor consultante. Esto hay que decir que tenemos que aceptar un poco lo que los consultantes nos traigan de preguntas. Muchas veces no les podemos ayudar, pero muchas veces les vamos a poder ayudar diciéndoles, mira, esa pregunta la vamos a hacer así, o esta pregunta, si te parece bien, vamos a formularla de esta manera, o si él hace una buena pregunta, recalcárselo, yo lo hago para estimularles a que sigan en esa onda. Esa es muy buena pregunta, esa pregunta está bien formulada, decírselo. Porque eso el resto de la consulta van a seguir en ese plan y va a ser más fácil. En fin, es por esto. Y también cuando os consultéis vosotros mismos o cuando alguien os indique qué pregunta le puedo hacer al tarot, que eso también lo hacen mucho, pues que vaya sobre esta onda. Ejemplos de buenas preguntas. ¿Cuál es el mejor modo de hacer tal cosa? ¿Cuál es el próximo paso a seguir para conseguir tal objetivo? ¿Cómo puedo mejorar en mi vida laboral, en mi vida amorosa, en mi vida personal? ¿Cuándo es un buen momento para iniciar un negocio, para vender mi casa? ¿Cómo hago para lograr tal cosa? Son preguntas muy sencillas. Y cuando son preguntas relacionadas de forma no tan proactiva, pero sí para entender algo, también están las preguntas de por qué. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué lección tengo que aprender de esto? Que eso también es proactivo, aprender una lección. ¿Qué lección tengo que aprender a esto? ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? También son buenas preguntas porque entender y comprender algo que nos ha pasado es también proactivo, nos ayuda para el futuro. Y bueno, este ha sido el tema de hoy. Es un tema sencillo, pero creo que es un tema interesante. Y creo que os puede ayudar a los que practicáis el tarot profesional o amateur,
yo creo que os puede ayudar. Y os agradezco, como siempre, vuestra atención. Os pido que os suscribáis, que le deis me gusta, os podéis hacer miembros del canal, podéis donar en el botón gracias. Y os recuerdo de nuevo el curso del principio para que en Guadalajara, Madrid, para que lo tengáis en cuenta. Y os envío un gran saludo.